Chile. 9:52. Hasta el Ministerio de Salud marcharon los médicos generales de zona, quienes critican por la falta de cupos disponibles para realizar las especializaciones. Vamos a conversar sobre este asunto en la comunicación con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. ¿Cómo está, Isquia? Gracias por esta conversación. Hola, muy buenos días, Verónica. Un poco resfriada. Sí, como muchos, además en agosto. Isquia, me parece relevante, antes de entrar en el detalle de los cupos y de cómo se van otorgando, le pudiéramos contar a nuestros televidentes por qué es importante la especialización de un médico, en qué contexto se da, qué es lo que hace un médico general de zona cuando está trabajando, sobre todo en lugares apartados. Me parece que es relevante partir por ese contexto. ¿Le podría contar, por favor, a los televidentes? Bueno, el programa de médicos generales de zona ya lleva más de 64 años de historia en el país, una política señera que permite que los médicos recién egresados postulen a un cargo como médicos generales en distintas partes del país, desde Arica a Magallanes, en lugares rurales y urbanos, y en el último periodo, este último ciclo ha ido expandiéndose en las ciudades más urbanas. Ellos trabajan con las comunidades como médicos generales por un plazo de 3 a 6 años y posteriormente postulan a una especialidad, y después de esta especialidad ellos no tienen obligación de trabajar en el sector público. Pero este paso por la misma red pública nos ha ido demostrando, con las estadísticas que nosotros tenemos en el colegio, que más de un 85% de estos médicos permanecen en la red pública como especialistas, ya no solo bajo el criterio de obligatoriedad, sino entendiendo la relevancia que tienen los especialistas obviamente en la red. Tenemos eso en general. Ese es el marco, clarísimo. Ahora, Isquia, vamos al siguiente paso, y es que la molestia de los médicos generales de zona y que ha llevado a esta movilización es que no existe suficiente cupo para postular a las diferentes especialidades. Quiero saber por qué se ha producido esa situación y quién es finalmente el encargado de asignar, la entidad encargada de asignar esos cupos para que se puedan especializar los médicos generales. Bueno, en los últimos 3 años se definió en el gobierno anterior una política de expansión del ciclo de etapa, destinación y formación, lo que obviamente redunda en requerir más becas para poder postular en la última fase del concurso para estos médicos que ya devolvieron al país. Lo que ocurre, lamentablemente, es que el Departamento de Formación históricamente ha sido un poco débil de parte del Ministerio. No tenemos actualización de las brechas que existen en los especialistas, tampoco el impacto de los distintos programas formativos, y creemos que esto es una señal más de esa debilidad y es una oportunidad tremenda. Y es lo que hemos planteado como colegio, de avanzar en un plan con una mucha mejor planificación que permita efectivamente dar respuesta tanto a esta expansión como a realmente resolver y formar los especialistas que requiere el país. ¿Quiénes son los encargados de entregar ese cupo? Se lo pregunto porque, de acuerdo a las cifras que han circulado, y usted me corrige si esta información no es exacta, se habla de más de 900 postulantes para 750 cupos. El MinSal dice, ojo, que son las facultades de medicina las que entregan esos cupos de especialidad y no el Ministerio de Salud. Por lo tanto, los médicos están reclamando en el lugar equivocado. ¿Eso es así? Yo creo que es un mal argumento porque el ministro ya fue ministro la vez anterior, sabe perfectamente cómo funciona esto. Se entrega un pool de becas donde los médicos pueden postular, pero quien debe hacer la gestión con las universidades es el Ministerio de Salud. Y hay que reconocer que no están en un muy buen pie en este momento porque existe una deuda de arrastre, porque las comunicaciones no se dieron con el tiempo, y eso demuestra nuevamente la debilidad en las relaciones del Ministerio con las propias universidades. Nosotros hemos conversado con las universidades, ellos están disponibles para poder ir disponiendo los cupos para los distintos programas, pero falta una gestión interna por parte del Ministerio de Salud, y yo comprendo que parte de las autoridades llegaron hace muy poco, pero nosotros hemos trabajado este último mes con ellos para dar respuesta, y lamentablemente en el mes anterior, en donde se pudieron hacer muchas más gestiones, creo que lamentablemente no hemos logrado dar las respuestas necesarias. Vamos a cómo esto finalmente repercute en lo más sensible, que es la atención a los
ciudadanos. Usted al principio de la conversación graficaba la relevancia que tienen los médicos generales. Estoy pensando sobre todo en aquellos lugares que están muy alejados en el país, de centros urbanos, en fin. ¿Cómo está repercutiendo esto en aquellas personas que viven, insisto, de manera muy apartada y donde el médico general de zona finalmente es la opción que tienen de acceder a una atención de salud? Sí, justamente nosotros son más de 2.500 médicos a lo largo de todo el país y nosotros también los hemos motivado a que como agrupación busquemos otras formas de presionar y además para poder mantener la relación con la comunidad. Ellos, lo bueno es que están muy insertos en sus comunidades y gran parte de sus pacientes han participado en nuestras movilizaciones, los han apoyado públicamente, pero efectivamente, dado que el gobierno no ha podido dar respuesta, nosotros también le hemos pedido que vayan reevaluando estas medidas de presión para que busquemos otras. También, si es que esto no se resuelve de aquí al viernes, vamos a tener que pedir directamente al presidente de la República intervenir en una respuesta que el Ministerio hoy día tiene las herramientas para poder dialogar con las universidades, para resolver las deudas pendientes y por eso dar cuenta de que existe disponibilidad para comprar los cupos existentes en el país. ¿Y es cierto que solo se están haciendo las atenciones de extrema urgencia en ciertos sectores producto de esta movilización? ¿O uno podría decir que la atención médica en esas zonas rurales, por ejemplo, está normal? Nos da la tranquilidad saber de que nuestros médicos están comprometidos con sus comunidades y esperamos que en la medida en que efectivamente se requiera su atención ellos estén disponibles a pesar de la movilización a dar una atención, pero quiero reconocer de que esta medida de presión pasa después de bastante diálogo y creo que nosotros también contribuimos como colegio a hacer todas las medidas diplomáticas y de trabajo previo por parte del Ministerio. Y creo que aquí el error vino en este momento por parte del Ministerio de todas maneras, porque hace más de un mes esta movilización iba a iniciar. Nosotros firmamos un compromiso con el subsecretario recién llegando, entendiendo que él quizás no tenía la culpa de muchas de estas cosas, pero le dimos un mes para dar respuesta y la verdad es que las gestiones han sido absolutamente insuficientes y sabemos que tanto el ministro como el subsecretario pueden resolver este problema y por lo mismo esperamos y es la mejor forma de volver a recuperar la atención para todos los ciudadanos, sobre todo en los lugares más apartados. Ciertamente. Sabemos que a la especialidad los médicos generales tienen que postular. Hay ciertas especialidades que son, de hecho, muy difíciles, no sé, la oftalmología y otras especialidades donde las notas que se piden son muy altas, el nivel de exigencia es bien fuerte. Si es que se entregaran más cupos, ¿no se corre el riesgo tal vez, por eso lo pregunto, de bajar la calidad del profesional que aspira a esa especialidad concretamente? Ese es el escenario número uno. Y en contraposición, es un hecho, y así lo han dicho varios presidentes en el último tiempo, que Chile es un país que requiere de más especialistas en distintas partes de nuestro país. ¿Cómo se conjugan ambas cosas? Nosotros vemos dos puntos. El primero es que si se expanden los cupos, lo más probable es que en realidad cuando uno intenta correlacionar la calidad del estudiante con los resultados académicos, las cosas que han demostrado más confianza han sido cuál fue su rendimiento en el pregrado. Pero particularmente estos han sido desde el criterio más academicista, médicos que ya están comprometidos con la red y quienes acceden a esas especialidades un poco más complejas suelen ser médicos que ya estuvieron 6 años en lugares muy apartados, en plazas muy complejas que se llaman plazas A y que ya trabajaron para el país para poder acceder a esas especialidades. La mayor diferencia, más que por las notas o los puntajes, se da por las carreras formativas, los trabajos de investigación que han hecho, los trabajos con la comunidad y es otra forma de valorar. Yo creo que también los pacientes nos piden profesionales mucho más comprometidos y yo creo que esta política consolida lo que son especialistas que requieren efectivamente la red, que conocen la ruralidad, que conocen la atención primaria y que además conocen que Santiago no es Chile. Muchos de ellos están disponibles para retornar a las regiones donde estuvieron destinados como médicos generales y de hecho este año hicimos un concurso donde distribuimos especialistas a lo largo del país de justamente estos especialistas que no tienen obligación de trabajar en el sector público, pero sí comprenden su relevancia en ella. Bien, Isquia, muchísimas gracias. Ojalá que pueda resolverse este problema a la brevedad, decíamos, por la importancia que tienen los médicos en lugares tan apartados de nuestro país. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. 10 de la mañana con 2 minutos. Hacemos un alto, todavía tenemos media hora de información, no se vaya.